Hola, ¿qué tal mi gente? Justo Peña de este lado y en este video hoy les traigo la actualización más bacana que le han hecho al Osmo Pocket. El Osmo Pocket se ha convertido para mí en mi cámara favorita. Yo literalmente no saco esto de mi bolsillo, siempre ando con ella. En mis vacaciones en República Dominicana estuve usando el Osmo Pocket para arriba y para abajo. Hemos comenzado nuestro descenso final mientras nos preparamos para el aterrizaje. Maduro. Una de las cosas que yo encontraba tediosa con el Osmo Pocket es que para entrar a las funciones Pro de él, bueno, teníamos que conectar el teléfono y ya entonces no era tan portable. Yo tuve que hacer eso en varias ocasiones donde conectaba el teléfono, desconectaba el teléfono, ya tenía los settings puestos, manuales, todo eso, boom. Pero hoy acabo de ver en uno de los forums del Osmo Pocket que lanzaron la actualización que nos permite usar el Osmo Pocket sin el teléfono y poder tener acceso a las opciones Pro. Ahora mismo estoy actualizando el Osmo Pocket y vamos a ver qué nos trae esta nueva actualización. Ahora vamos a darle a instalar, instalando la nueva versión. En lo que se actualiza el Osmo, quiero contarle algunas experiencias frustrantes que tuve en República Dominicana. Por ejemplo, en algunas de las tomas que hice allá, el Osmo le daba más prioridad al fondo y bueno, yo quedaba bien oscuro o viceversa. Conectarle el teléfono al Osmo le quita para mí la portabilidad. Lo que lo hace único, que es esta pequeña camarita, lo que lo hace único se le quita al poner el teléfono ahí. A mí literalmente no me gusta usarlo con el teléfono conectado. Por ende, agregar las funciones Pro, que yo pueda setear el ISO, el shutter speed, setearlo manualmente, de esa forma lograr una correcta exposición en la pequeña pantallita da para uno darse cuenta si uno está bien expuesto. Yo creo que esta función ahora nos va a ayudar a conseguir una calidad de imagen Pro en el Osmo Pocket. Bueno, ya acabó la actualización y ahora puedo ver que tengo el Pro Feature sin el teléfono. El asunto es de verdad, me gusta, estoy bien contento. Eso quiere decir que ahora tenemos prácticamente acceso a todas las opciones manuales para setear la cámara como nos guste. En pantalla puedes ver todos los cambios que trae esta nueva actualización. Entonces vamos a entrar de un pronto al menú. Como pueden ver, deslizamos hacia la izquierda, aquí encontramos la versión Pro, la activamos. Aquí podemos ver el nuevo autofoco o foco continuo. Si lo tenemos donde dice AFC, eso quiere decir que es autofoco continuo. AFS significa que, bueno, vamos a seleccionar en pantalla donde el Osmo Pocket va a enfocar. Entonces aquí yo estoy en fotografía. Para entrar a las opciones manuales debemos hacer clic en este pequeño icono que dice Pro, ahora amarillo, en la esquina. Entonces aquí podemos poner JPG y RAW. Aquí podemos cambiar el white balance. Ahí está en automático. Ahí también podemos cambiarlo por grados Kelvin. La exposición, aquí ustedes pueden ver, está en automático. Aquí podemos cambiar los valores en +1, +2, +3. Pero si queremos más opciones, dígase para setear el shutter speed y el ISO, bueno, pues le damos donde está la M y aquí entonces podemos cambiar el shutter speed, que está del lado izquierdo, y el ISO del lado derecho. Por lo regular yo no recomendaría pasar de ISO 400, ya que luego de ahí agrega ruido la imagen. Ahora vamos a buscar video. ¿Dónde está video? Vamos a ver. Okay. Aquí estoy en Video Pro. Aquí podemos cambiar el color de normal a Cine Like. Como vimos anteriormente en la sesión de fotografía, aquí también tenemos el White Balance y la exposición, que la podemos controlar de la misma forma. Lo nuevo ahora aquí es el control del audio. Low, moderado, high, auto. Son diferentes settings, eso está bien. Para lograr la máxima calidad de video debemos conseguir este icono que dice Quality y darle clic cuando salgan las 3 estrellas. Eso quiere decir que el bitrate de video va a ser aumentado. El Osmo se va a poner un poquito caliente, pero vamos a tener muchísimo más información para trabajar en post. Y este que está aquí soy yo. Ok, vamos de nuevo con el video.
La razón por la cual esta actualización es tan importante es que nos permite usar el Osmo Pocket sin el teléfono. Para mí esto es un gran problema, usar el Osmo con el teléfono, ya que lo hace ver más grande. El gusto de esto es poder decir, mira, yo estoy grabando en 4K en esto. O sea, no se ve. Entonces, agregando el teléfono, el asunto cambia. Esto ya un poquito más, ya no es tan discreto, ¿verdad? Es demasiado grande. Poder tener las opciones Pro, tú sabes que puedes de un pronto cambiar el ISO, cambiar el shutter speed, dependiendo del look que tú andas buscando, sin conectar el teléfono. Hace de esto ya ahora algo más Pro. Bueno, le hicieron honor al nombre, ¿verdad? De la actualización. Ahora tenemos funciones Pro aquí. Y bueno, hasta aquí este video. Era un quick video, un video corto, pequeño, solamente para hablarles de la actualización del Osmo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete a mi canal, dale like, compártelo con amigos que ya están comprando el Osmo, que usan el Osmo. ¿Ya lo actualizaste? Pregúntale si ya lo actualizaron. Y nada, ahora mismo estoy trabajando en otro video que es el review del battery pack de mi Mavic Air, el cual mencioné en el video anterior. Es un excelente battery pack, eso viene por ahí. Y también tengo otro video, el cual voy a hablar sobre cómo hacer timelapse con el Osmo Pocket. A mí me encanta esto para hacer timelapse. En Santo Domingo hice algunos timelapse, pero no tenía ND filters. Estoy intentando conseguir los ND filters para enseñarles algo bien bonito, prácticamente como un tutorial. Y por qué necesitamos ND filters para hacer timelapse. Todo eso viene por ahí bajando, así que suscríbete. Y ya sé, yo creo que eso era todo. ¿Verdad? Gracias por mirar el video. A mí no me quedan bien esos saludos de mano. ¿Sí? Gracias por mirar mi video. Hasta la próxima. Bye bye.